Y para poder contestar esa pregunta que hace el Espíritu Santo en Salmos capítulo 8, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que le visites? ¿Por qué amó Dios al hombre aun cuando estaba caído? Y planificó restaurarle. ¿Por qué? ¿Sabe por qué? Es una pregunta que el Espíritu Santo hace y no da en aquel tiempo a través del profeta Asaf, y escribe este salmo, y dice el Espíritu a través de este hombre, plantea a la humanidad: pregúntate por qué Dios te amó, por qué Dios te tuvo en su noticia. Digo yo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el Hijo del Hombre para que lo visites? ¿Por qué? Para nosotros contestar esta pregunta tenemos que ir al principio, al Génesis. ¿Sabes lo que hay en el hombre que despierta en Dios amor y afecto? Dice Génesis capítulo 1, el versículo 28. Varón y hembra los creó Dios, y creó Dios al hombre a su imagen. Y en el versículo 26 dice: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Cuando Dios creó la raza humana, Adán, en él puso su imagen, su semejanza, una similitud. En el hombre hay un parecido a Dios. Dice el versículo 27: creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó. Y cuando el hombre cayó en el pecado, como cayeron los ángeles por rebelión, cuando él miró aquella creación que cayó primero y luego el hombre caído, en uno había la imagen y semejanza de Dios. Y amó Dios al hombre de tal manera que formuló un plan de restauración, pero no formuló un plan de restauración para los ángeles, porque los ángeles no tienen imagen y semejanza de Dios. No existe otra creación que tenga la imagen y semejanza de Dios. Y el hombre caído, Dios lo miró y vio en él un diseño que le hacía memoria de él mismo. Cuando Dios mira al hombre, ve en el hombre una imagen y una semejanza, un diseño, una figura. Ve en el hombre algo que refleja su propia persona. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo. Por eso cuando un padre mira a un hijo y ve en la cara de su hijo rasgos propios y característicos de su persona, y ve rasgos, la madre le ve que tiene los ojos de ella, y el padre dice: tiene la nariz mía, y por eso tú ves que se alegran y con orgullo dicen: ese soy yo pequeñito. Cuando Dios miró al hombre, aún cuando estaba caído, Dios vio en el hombre caído un diseño que era un reflejo de la persona misma de Dios. Y dijo Dios: hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y a nuestra semejanza. En el hombre caído estaba la imagen, el diseño de Dios.
Génesis capítulo 1, versículo 27. En el hombre hay un diseño, una gloria. Aun cuando estaba caído el hombre, estaba la figura de la gloria, porque él le transmitió una imagen y una semejanza. Y eso fue lo que Dios miró y vio. ¿Por qué lo amó? Porque cuando miró al hombre, vio en el hombre algo parecido a él, una imagen y una semejanza. Cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria, y el hijo del hombre que lo visites? Le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. En el hombre hay una imagen, en el hombre hay una semejanza, y esa semejanza es gloria, es semejanza al Dios de la gloria. Alzad, oh puertas, vuestras cabezas, y alzaos vosotras puertas eternas, y entrará el Rey de gloria. ¿Quién es este Rey de gloria? Oh, gloria, la imagen, el diseño de Dios está en el hombre. Y dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su hijo. ¿Y por qué lo amó? Porque en el hombre estaba la gloria, la imagen, la semejanza, el diseño divino, y lo amó. Dice 1 Corintios capítulo 11, versículo 7, que el hombre es imagen y gloria de Dios. ¿Te diste cuenta? 1 Corintios capítulo 11, versículo 7. Porque el varón no debe cubrirse la cabeza, pues es imagen y gloria de Dios. Cuando el Espíritu Santo ve este tesoro y está mirando, dice el Espíritu Santo a los salmos, otra vez vuelve y habla el Espíritu Santo en el Salmo 82 y dice, Jehová, Dios está en la reunión, en la congregación de los dioses. ¿Tú sabes lo que dice ahí? Y Elohim está en la reunión de los Elohim. Y en el principio, dice Génesis capítulo 1, versículo 1, creó Elohim los cielos y la tierra. Y Salmos 82 dice, vosotros sois Elohim, vosotros sois dioses. ¿Por qué Dios le dice al hombre, dice el Espíritu Santo, le llama Elohim? El Espíritu Santo ve al hombre y le llama Elohim. Elohim, en el mismo nombre que se utiliza en Génesis 1:1 cuando dice, en el principio creó Elohim, Dios, los cielos y la tierra. Y Elohim dijo, sea la luz, y fue la luz. Y dijo Dios, sea la luz, y fue el Elohim. Y Elohim dijo, descúbrase la tierra seca. Y Elohim dijo, sepárese lo mojado de lo seco. Y Elohim dijo, produzca la tierra seres vivientes. Y Elohim dijo, produzca el mar seres vivientes. Y Elohim. Y luego dice el Espíritu Santo en Salmo 82, vosotros sois Elohim. Cuando Dios vio en el hombre la gloria, el diseño, la imagen, la semejanza de Dios. Por eso dice, porque de tal manera amó Dios al mundo, a la raza humana, porque en él estaba el diseño. En él vio él su propia imagen. Por eso le gustó, lo amó. Hizo un plan de restauración. ¿Por qué Dios te salvó? ¿Por qué? ¿Por qué te salvó Dios? Dios no gana nada con salvarte. ¿Qué gana Dios con amar y salvar al hombre? ¿Por qué te salvó Dios?
¿Por qué? ¿Por qué se movió Él a salvarte? ¿Por qué? Se movió a salvarte porque en ti está la imagen, el diseño. En ti Él vio a Elohim. Porque dice el versículo 27 del capítulo 1 de Génesis que Dios creó al hombre. Creó Elohim al hombre a su imagen. A imagen de Elohim lo creó. A imagen de Elohim lo creó. Y dice el Salmo 82. Vosotros sois Elohim. El versículo 1 dice: Elohim, Dios, está en la reunión de los Elohim, de los dioses. En medio de los Elohim, de los dioses, juzga. Y el versículo 6 dice: vosotros sois dioses, Elohim, e hijos todos vosotros del Altísimo. ¿Sabes qué es el Altísimo? Eleyá. Son nombres de Dios. El Altísimo, el Supremo. Dios puso en la raza humana el diseño, la imagen, la semejanza, la estampa. Y cuando cayó del cielo Lucifer y una tercera parte de la creación de los cielos, de los ángeles, y cayeron en pecado y pasaron a ser demonios y diablos y Satanás, y luego cayó la raza humana. Los dos estaban caídos, pero dice Juan capítulo 3 versículo 16: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. ¿Por qué lo salvó? ¿Por qué lo salvó? ¿Te has preguntado algún día por qué lo salvó? ¿Por qué no salvó los ángeles? ¿Por qué no diseñó un plan de restauración de esos millones y millones de ángeles? ¿Por qué estableció un plan para restaurar a millones y millones de seres humanos y no a los ángeles? ¿Qué vio Él en los ángeles? ¿Y qué vio Él en nosotros? Y amó Dios al mundo. ¿Por qué te salvó? ¿Por qué te salvó? ¿Por qué te rescató? ¿Por qué dio a Cristo para su Hijo, para que derramase su sangre en la cruz del Calvario, el último y más elevado sacrificio de dar a un hijo a morir por otro? ¿Qué fue lo que Dios vio? Que Él te amó. ¿Por qué? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? ¿Por qué lo hizo? El Espíritu Santo quiere que te preguntes eso. En el Salmo 8 dice: ¿qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. ¿Qué Dios? El Espíritu Santo está planteando la pregunta. Pregúntate por qué lo hace. Si Dios es Dios con nosotros o sin nosotros. Nosotros no completamos a Dios. Dios no nos necesita a nosotros. ¿Por qué nos amó? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos salvó? ¿Qué vio Él? La respuesta está en Génesis 1:27. Y creó Elohim, Dios, al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Dios puso en el hombre su diseño, su seña, su imagen, su gloria. ¿Por qué nos creó? Porque de tal manera amó Dios al mundo. Oh, dice Jesús hablando en Juan capítulo 10 versículo 34. No está escrito en vuestra ley: yo dije, dioses sois. Él está citando lo que el Espíritu Santo había dicho en Salmos. Hay algo en el hombre que Dios miró y lo amó. ¿Y tú sabes qué fue? Su imagen, su semejanza. Tú tienes la imagen, el diseño, la semejanza de Dios. Y esta es la razón del por qué Dios te ha salvado.
¿Por qué Dios ha ido la milla extra? ¿Por qué Dios envió a su Hijo unigénito? ¿Por qué tú estás aquí? ¿Por qué estás sentado ahí? ¿Por qué has sido lavado con la sangre? ¿Por qué te tocó? ¿Por qué tuvo misericordia de ti? ¿Por qué ha tenido paciencia contigo? Es porque Dios ve en ti su imagen y su semejanza. Y dijo Dios, hagamos al hombre conforme a nuestra imagen y nuestra semejanza. Y cuando instituyó conformó en la constitución del ser humano esa imagen y semejanza, Dios lo ve y amó Dios al mundo. Salmo 8, versículo 3 y 4. ¿Qué es el hombre para que tengas de él memoria? Y el Hijo del Hombre para que lo visite. ¿Por qué me salvó? ¿Por qué me amó? Sabemos que nos amó porque se vio a sí mismo en nosotros. Esta es la razón por la cual Él miró al hombre caído y le amó y le ha salvado.